Bueno, son cosas de la tecnología que hemos tenido que aprender, ¿no? Aún yo todavía estoy aprendiendo estas cosas. A veces aprieto un botón y no es, pero es lo que nos ha llevado esta pandemia a aprender sobre estas nuevas tecnologías. Bueno, entonces vamos a conversar ahora sobre algunos estudios que hemos hecho en el área de la toxicología de los insecticidas y acaricidas principalmente, ¿no? Aunque los tratamos como plaguicidas porque es un concepto más amplio y tiene que ver con todas las sustancias, ¿no? Que se emplean, sustancias químicas que se utilizan para el control de plagas, ¿no? No solamente sustancias químicas, por cierto, ahí estoy obviando que esto también involucra a los productos biológicos, también son plaguicidas, ¿no? Bueno, entonces hoy día vamos a ver los plaguicidas en el contexto del manejo integrado de plagas, los estudios de laboratorio que hemos realizado sobre estas sustancias, también algo de semicampo, también hay estudios que se hacen a nivel de semicampo, estudios de campo, y bueno, las conclusiones sobre esta presentación. Bueno, esta es la realidad que vivimos jóvenes en los campos agrícolas, una fuerte presión de las plagas que atacan el cultivo o atacan los cultivos en diferentes etapas de su desarrollo, ¿no? Y a veces estos ataques pueden llegar a ocurrir muy cerca a la cosecha, ¿no? Como se puede ver ahí en la fotografía de la izquierda, este es un campo de mandarina Satsuma. Como ven, ya está ya madurando la mandarina, pero miren qué horrible se ve esa fruta, ¿no? Se ve muy mal. Justamente, no sé si pueden ahí agudizar la vista y van a ver unos puntitos rojos sobre la superficie de esa mandarina. Bueno, ese es Panonicus citri, la arañita roja de los cítricos, una plaga muy importante que ocasiona severos daños, ¿no? Inclusive muy cerca a la cosecha. Entonces, este es un ejemplo. Lo tenemos en diferentes cultivos con diferentes especies de plagas. Entonces, las plagas son importantes, sobre todo en nuestro país, donde tenemos un clima muy benigno para las plantas, pero también para las plagas, ¿no? Nuestros inviernos, pues, son el paraíso para las plagas. O sea, el invierno inclusive en nuestro país, hablando de la costa, de toda la costa, que es donde principalmente se desarrolla la agroexportación, las temperaturas son amenas, no obliga a las plagas a interrumpir sus ciclos. Se reduce, sí, se prolonga el periodo, ¿no? El ciclo biológico, pero no se interrumpe, ¿no? Cosa que ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, en algunos países de Europa, inclusive en Chile, el clima, o sea, los cambios que se dan entre las estaciones son tan severos de que provoca una interrupción del desarrollo de estos organismos, ¿no? Y estos organismos nuevamente empiezan digamos, despiertan y empiezan nuevamente a atacar los cultivos con la siguiente estación de primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir. Pero eso no ocurre en Perú, ¿no? En la costa de nuestro país, todo el año, ¿no? Y es más, les comento que el caso de ácaros, yo recuerdo cuando era estudiante, ya hace más de 25 años, los ácaros eran considerados como plagas de verano. Así nos enseñaban en entomología agrícola, ¿no? Las diferentes plagas y los ácaros en particular eran las plagas de verano, ¿no? A partir de diciembre, todo enero, febrero, marzo, hasta abril, fines de abril, bueno, pues era la época típica del ataque de ácaros. Bueno, eso ha cambiado enormemente. Hoy día tú tienes ataques severos, muy fuertes de ácaros en pleno invierno, ¿no? Junio, julio, puedes tener ataques fuertes de ácaros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Será que la temperatura, los inviernos de ahora son menos
menos intensos que los inviernos de hace 25 años atrás? ¿Será que los ácaros han ido evolucionando y se han ido adaptando a los inviernos que no son tan severos y que ahora pueden ser plagas importantes en invierno también? En fin, ¿no? Hay muchas cosas ahí que podemos estudiar. Pero lo cierto es que en todos los cultivos tenemos plagas importantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos que recurrir a los plaguicidas, ¿no? Porque el tiempo de respuesta que tú necesitas dar a ese problema tiene que ser rápido en muchos casos. Lo que pasa, jóvenes, es que la agricultura hoy día, la agricultura de exportación, tiene que cumplir estándares muy altos de calidad, no solamente organoléptica, de calidad de inocuidad, sino que también tiene que cumplir principalmente calidad estética, ¿no? Calidad estética, ¿no? Esa mandarina que ven ustedes ahí en la fotografía, que por cierto, les comento, yo tomé esa foto ya hace varios años y me comí unas mandarinas aprovechando que estaba ahí en el campo y eran mandarinas muy agradables, ¿ah? Muy dulces, ¿no? Pareciera que el ataque de estos ácaros hacía que la mandarina sea más dulce. Entonces me agradó mucho el sabor de esa mandarina. Pero para el agricultor esto era un problema porque no tenía buena pinta su fruta y esa fruta no iba a pasar los estándares, las exigencias y esa fruta iba a ser descartada, ¿no? Entonces, si esa fruta llegaba al mercado europeo, el kilo de esa mandarina le iban a pagar a este agricultor $1.50 por kilo de mandarina. Pero si esa fruta no conseguía superar los estándares, se tenía que quedar en el mercado local. Y en el mercado local le pagaban al agricultor 0.1 centavos de dólar, de sol, ¿no? 30 centavos. Una diferencia abismal, solamente por no haber cumplido pues, con los estándares de estética, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar. Trabaje con plaguicidas menos agresivos para el medio ambiente, ¿no? Y hoy día se tienen plaguicidas y lo que hoy día más se promueve es el empleo de plaguicidas de banda azul, ¿no? La industria utiliza bastantes productos banda azul, ¿no? Ya hoy día muy pocos emplean los productos banda roja, ¿no? Ya muchos fondos han descartado de sus programas fitosanitarios los plaguicidas de banda roja, porque también estos plaguicidas están mal vistos en la comunidad internacional, entonces ya no los usan y conjugan ahí productos de banda azul con alguno por ahí banda amarilla, que es un poco más tóxico que el de banda azul. Y bueno, tienen todo un programa, ¿no? Pero a veces las cosas no van bien, ¿no? Si esto fuera realmente la solución, pues estuviéramos tranquilos, pues, ¿no? Pero no, no es así, se ve que hay problemas. Y como les comentaba hace un momento, los plaguicidas pueden darnos ventajas, ¿no? Ventajas de controlar oportunamente las plagas desde que utilicemos el plaguicida bajo el concepto de las buenas prácticas agrícolas, podemos tener una producción en cantidad y en calidad interesante, ¿no? Que va a retribuir en la economía del productor. Pero no todo es color de rosas. Entonces, vamos a ver de qué, con cierta frecuencia, y en los últimos años estamos viendo más problemas, de que los plaguicidas no han sido utilizados adecuadamente y eso está generando problemas. Uno de los problemas importantes que genera el mal empleo de esta tecnología es la resistencia de las plagas. Y entiéndase por resistencia como un proceso natural, ¿correcto? A veces
escucho algunas referencias que no son precisas y más bien confunden y son falacias, ¿no? El indicar que los plaguicidas crean resistencia. Bueno, cuando uno hace referencia a eso, está indicando de que yo puedo aplicar un plaguicida en una dosis muy bajita a una larva, por ejemplo, de Spodoptera frugiperda, y como que la voy entrenando, ¿no? A esa larva y le voy subiendo la dosis poco a poco y voy a convertir a esa larva en una larva súper resistente al plaguicida, ¿no? No, eso no existe. No es así. No se crea la resistencia. Los individuos que nacen susceptibles mueren susceptibles. Apenas algunos individuos de una población pueden cargar esos genes de resistencia. Entonces, lo que hace el productor cuando no utiliza adecuadamente los plaguicidas es un proceso de selección, ¿no? A eso le llamamos presión selectiva por insecticidas, en este caso, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es que de una población con una variabilidad genética, con el empleo de esta sustancia química, vamos a eliminar todos los individuos que cargan genes de susceptibilidad y vamos a seleccionar aquellos que tienen los genes de resistencia. Y como estas aplicaciones son sucesivas, estos individuos resistentes se empiezan a cruzar entre ellos y comienzan a tener progenie que también va a cargar esas características porque la resistencia, al ser un carácter genético, es hereditario, ¿no? Entonces se va heredando a la progenie. Y llega un momento, jóvenes, en que la población llega a ser dominada por individuos resistentes, ¿no? En ese momento pasa lo que ven ahí en la imagen, un agricultor ya no sabe qué hacer, ya utilizó todos los insecticidas disponibles, no funciona y bueno, pues tiene que entrar al campo a hacer esa locura que ven ahí. Y eso es justamente una consecuencia de la resistencia, ¿no? Otro problema que tenemos muy serio del empleo de esta tecnología es el impacto en organismos benéficos. Bueno, ciertamente son productos que matan, ¿no? Son insecticidas. Entonces, ¿por qué no va a matar a un coccinélido? Claro que lo va a matar. Oiga, pero en la etiqueta dice que controla, por ejemplo, Planococcus citri. Correcto, controla Planococcus citri. Es un insecto, ¿no? Los coccinélidos son insectos también. Y si este insecticida ataca sistema nervioso, bueno, hay un detalle, ¿no? Tanto los coccinélidos como los pseudocóxidos tienen sistema nervioso, entonces lo va a barrer, ¿no? Por eso es que les comento de que se está trabajando hoy día, sobre todo en la agricultura moderna, con productos más selectivos, ¿no? No es que no maten controladores biológicos. Lo que pasa es que el impacto es menor. O sea, si tú comparas un metomil, por ejemplo, que es banda roja, ¿no? Con un emamectin benzoato, que es banda azul, y los dos puedes usarlo para controlar, por ejemplo, larvas de Chloridia virescens, bueno, con los dos vas a controlar, solo que hay una diferencia. Con el metomil vas a arrasar todo, todo lo que encuentres en el campo. Larvas de Chloridia virescens, te vas a llevar a los coccinélidos, a los sírfidos, a los pentatómidos, a tricograma, a todos, ¿no? Mientras que con el emamectin benzoato vas a matar principalmente Chloridia virescens y algún efecto puede haber sobre larvas tal vez de sírfide o de crisopas, pero digamos, en una escala mucho menor, ¿no? Entonces, es ahí donde se pueden encontrar las diferencias, ¿no? Y por otro lado, las abejas, ¿no? Hoy día está preocupando mucho la muerte súbita, lo que se conoce hoy día como el colapso de colonias de abejas.
¿no? Y hay que tener bastante cuidado aquí, jóvenes, porque tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a los insecticidas químicos de la muerte de abejas. Las abejas, que más adelante les voy a contar algunos estudios que estamos haciendo en abejas, son organismos que también tienen sus problemas sanitarios, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en abejas, tiene colmenas, ¿no? Me podrá dar la razón en el sentido de que las abejas también tienen sus plagas, ¿no? La principal plaga es el ácaro Varroa destructor. Es un ácaro muy importante que es uno de los responsables también del colapso de colonias. Y tenemos nosemiosis, tenemos loque, tenemos en fin, protozoarios, hay hongos, hay bacterias, una serie de problemas sanitarios que tienen las colmenas. Adicionalmente a ello, problemas de hambruna, porque no todo el tiempo hay floración. Entonces, no todo el tiempo las abejas tienen alimento. Entonces, ahí viene todo el trabajo que el apicultor debe hacer. No se trata de tener una colmena y lanzarla ahí al monte y ya, que la colmena, ¿no? Resuelva sus problemas. Porque lo que va a pasar es muy probable que esa colmena desaparezca en algún momento. Entonces, cuando hay épocas de hambruna, el apicultor interviene alimentando artificialmente a esas colmenas. Entonces, imagínense colmenas con problemas de parásitos, problemas de enfermedades, problemas de hambruna. Es una colmena muy débil. Digamos, al contacto con una dosis muy bajita de cualquier insecticida, esa abeja va a morir, ¿no? Entonces, el colapso de colonias tiene que ver con muchos factores, ¿no? Y eso es algo que hay que estudiar con profundidad porque no podemos hacer aseveraciones de manera muy alegre sin haber constatado científicamente de esa información, ¿no? Bueno, la contaminación ambiental también es un problema muy serio. Miren, jóvenes, esta es una foto que, bueno, la tomó mi colega y amigo uruguayo, el ingeniero Gastón Di Lorenzi, en una plantación, y una foto muy bonita para ponerla pues en una presentación, ¿no? Miren esa aplicación. Ahí van a ver ustedes el pulverizador que está aquí en un campo de mandarinas y miren la aplicación y miren aquí arriba, muchos metros por encima de la plantación, cómo se va la pulverización, ¿no? Pequeñas gotitas cargando insecticidas y eso termina, sabe Dios en qué lugar, ¿no? Eso va a terminar en una laguna, en un río, en otros campos de cultivo, va a terminar inclusive si es que hubiera población rural alrededor de esos campos, va a terminar en viviendas, en escuelas, en fin, ¿no? Es un problema muy serio la deriva generada en las aplicaciones. Y el tema de residuos, jóvenes, ese es otro problema muy serio que hoy día nos preocupa mucho y le preocupa a la industria, ¿no? A la agroindustria. Tú puedes haber controlado muy bien las plagas. Todo pudo haber ido muy bien. Aplicaciones oportunas y conseguiste sacar una producción en cantidad y en calidad aceptable. Envías esa producción al exterior. Entonces, lo que hace el comprador, o sea, el cliente, analiza algunas muestras al azar de esa fruta, de esa hortaliza que estás enviando y hacen el famoso análisis de residuo de plaguicidas. Si detectan moléculas que no están en la lista de productos autorizados para ese alimento, rechazo. Si detectan en el alimento residuos de plaguicidas que sí están autorizados,
pero que está en cantidades superiores a las cantidades permitidas, rechazo, ¿no? Entonces, esto es algo que preocupa mucho porque los mercados internacionales cada vez se ponen más exigentes en cuanto a la inocuidad y hoy día exigen alimentos prácticamente libres de plaguicidas, ¿no? O con cantidades muy pequeñas, residuos de pocas moléculas, y eso coloca una situación muy interesante para los agrónomos. ¿Cómo conseguir producir estos alimentos con la menor cantidad de residuos de plaguicidas en su interior, ¿no? Entonces, es también un problema, es un riesgo asociado al empleo de esta tecnología. Y ahora voy a presentarles algunos estudios que hemos hecho justamente para tratar de entender qué es lo que pasa con los plaguicidas, cómo podemos mejorar su empleo, ¿no? Bueno, rápidamente quiero contarles de un estudio, uno de los poquísimos estudios que se han hecho en nuestro país, estudiando la resistencia de una plaga a diferentes insecticidas, ¿no? Este es el caso de Spodoptera frugiperda, 3 poblaciones, una colectada en La Libertad, otra en Ica y otra en Lima, colectadas de campos de espárrago. ¿Por qué? Porque había reportes de los productores de que un insecticida, perdón, que se llama lufenurón, ya no estaba funcionando en el control de esta plaga. Bueno, entonces lo que hicimos es viajar a estos lugares, ¿no? Y colectar larvas grandes, como las que ven aquí en el lado izquierdo de Spodoptera frugiperda, y traerlas al laboratorio, ¿no? En el laboratorio se criaron, estas larvas se empuparon, emergieron los adultos y luego los adultos se reprodujeron y tuvimos nuevas larvas, ¿no? Con esas larvas que ya nacieron en laboratorio, realizamos lufenurón, metoxifenocide, tebufenocide, espinosat, spinetoram y Bacillus thuringiensis. Bueno, hay toda una metodología que bueno, no alcanzaría el tiempo hoy día para detallarles todo el proceso, el bioensayo, cómo es que se hace. Tal vez en otra reunión podamos conversar sobre ya bioensayos o métodos experimentales en toxicología. Pero les voy a dar estas imágenes para resumir el estudio, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, una larva que representa la población de Lima. Realmente colectamos la población del campus de nuestra universidad. Hace ya varios años, en el huerto, donde ustedes saben que son enemigos de los plaguicidas químicos, ¿no? En el huerto tenían una parcela de espárrago. Entonces encontramos ahí Spodoptera frugiperda. Y esa fue una población muy, muy buena. Nos interesó mucho porque es la población susceptible de referencia. O sea, la población que no ha tenido contacto con los insecticidas que íbamos a estudiar, ¿no? Entonces la población de Lima era importantísima. Necesitas un punto de comparación, sino ¿cómo puedes concluir que una población es resistente? Tienes que compararla con una susceptible, ¿no? Para ver si es resistente o no. Bueno, la población de Ica, que también, como ven ustedes, esa larva parece que está media muerta, está moribunda. Y la población de La Libertad, ¿no? Miren, parece que el insecticida más bien le ha hecho bien a esa larva, una larva grande, gorda, se le ve muy saludable y come cualquier cantidad, como ven ustedes, es muy voraz. Y esa es la población también tratada con los insecticidas. Entonces, en este estudio encontramos una fuerte resistencia hacia el lufenurón y al espinosat en La Libertad, ¿no? Mientras que
la población de Ica seguía manteniéndose susceptible a estos insecticidas, la población de La Libertad era muy resistente. Y aquí un cuadrito, solo para que se fijen en lo siguiente: las tres poblaciones de La Molina, Ica y La Libertad. Y aquí en la segunda columna van a ver el valor de CL50, ¿no? Que es la concentración letal que mata la mitad de la población tratada. Y ya se puede ver diferencias, ¿no? Si uno compara la población de La Molina con la población de La Libertad, se ve pues que hay una diferencia. Si yo divido estos valores, ¿no? Me va a dar 45, que es el factor de resistencia, ¿no? La última columna. ¿Qué significa esto? Que la población de La Libertad es 45 veces más resistente que la población susceptible al lufenurón. 45 veces, jóvenes. Esto no es 45%, o sea, no significa que tengo que subir la dosis 45%, no. Tendrías que subir la dosis 45 veces, ¿no? Imagínense que la dosis fuera 1 litro por hectárea de lufenurón. Y con ese litro por hectárea controlas la población en Ica, ¿no? En un campo de espárrago en Ica, con 1 litro por hectárea controlas la plaga. Muy bien. En La Libertad no, pues con 1 litro no le haces ni cosquillas. Necesitaría de subir la dosis 45 veces. Significa que tendrías que usar 45 litros por hectárea, ¿no? Completamente inviable, o sea, es descabellado usar esa dosis, y eso pues nos demuestra el alto nivel de resistencia. Lo mismo pasó con el Spinosad. Vean, el mismo esquema. La población de La Libertad fue 44 veces más resistente que la población susceptible. Pero hay algo interesante acá, que no todo son malas noticias. Podemos ver cómo una molécula muy parecida al Spinosad, que se llama Spinetoram, que tienen el mismo modo de acción, el mismo sitio de acción. Se ve que la población de La Libertad más bien es susceptible al Spinetoram. Entonces, esto es interesante porque la teoría, la lógica nos haría pensar que si la raza es resistente al Spinosad, también lo va a hacer al Spinetoram, porque son dos moléculas que tienen el mismo modo de acción. Entonces, habría la famosa resistencia cruzada, pero no se dio en este caso. Más bien se dio un fenómeno poco visto, pero que ya se ha reportado en la literatura científica, que se llama resistencia cruzada negativa, que es cuando una plaga es muy resistente a una molécula, pero es al mismo tiempo muy susceptible a otra molécula que está relacionada, ¿no? Aquí no estamos hablando de moléculas, digamos, que ataquen diferentes procesos fisiológicos o que tengan diferente modo de acción. Porque si fuera así, me diría, bueno, es lógico, ¿no? Lógico, pues, ¿no? Si al Spinosad es muy resistente a otro insecticida con diferente modo de acción, es muy probable que sea susceptible. Pero aquí estas dos moléculas son casi lo mismo. Tienen algunas diferencias en su estructura química, pero son casi lo mismo. Y se vio este fenómeno, muy interesante. Entonces, como este tema de la resistencia es un tema que realmente apasiona y uno quiere saber realmente qué es lo que tienes en campo y encontrar la respuesta por qué algunos plaguicidas no funcionan o han reducido su eficacia, bueno, es que Juan Carlos Flores, egresado de nuestra universidad, fue mi alumno de principio de control de plagas, luego fue mi tesista, hoy día es mi colega, ¿no? Es ingeniero agrónomo titulado, y por cierto está estudiando su maestría en entomología. Decidimos estudiar la resistencia en otra plaga, una plaga muy importante para los productores de fresa, Tetranicus urtice, la arañita roja de la fresa, aún acaricida, ampliamente utilizado
en nuestro país que se llama espirodiclofén. ¿Y dónde se hizo este estudio? Pues tenía que hacerse en la región más importante en la producción de fresa, ¿no? Entonces, la producción de fresas en nuestro país se concentra en la región Lima. Lima es el principal productor de fresas en Perú. Entonces, este estudio se hizo con poblaciones procedentes de Huaral, Aucayama, Chancay, Santa Rosa de Quibes, ¿no? Todas ellas poblaciones de la región Lima, en donde se cultiva ampliamente las fresas, ¿no? Bueno, hay toda una metodología y luego se trabajó con una población susceptible también, obtenida en nuestra universidad, para encontrar la CL50, ¿no? Y la CL95. Aquí trabajamos con dos concentraciones, la que mata el 50% de la población y la concentración que llega a matar el 95% de la población tratada. Bueno, y ahí están los resultados. 0.005 para la CL50, 0.1 para la CL95. Bueno, ahí hay otros datos que son importantes desde el punto de vista estadístico y estos son los resultados para esto es la CL95, claro. O sea, utilizamos la dosis que mataba el 95% de la población susceptible, o sea, la mortalidad 95, y esa misma dosis la probamos en todas las poblaciones. Y vean ustedes, 97% de mortalidad para la población de Huaral, la población de Aucayamo también 97, 96 para la población de Santa Rosa de Quibes, 94 para Chancay, todas iguales, no hay diferencias significativas, y eso significa que que todas las poblaciones estudiadas son susceptibles, ¿no? Bueno, jóvenes, otra de las cosas importantes es que ustedes publiquen las investigaciones, ¿no? Como hay un proverbio en el mundo científico que dice publish or perish, publica o desaparece. Ese es el lema internacional en la comunidad científica. Quien no publica no tiene derecho a hablar. Prácticamente dicen eso los científicos, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las investigaciones sean sometidas a una ardua revisión y de esa manera, después de haber cumplido con los estándares, las exigencias, ¿no?, que se requieren, puedan ser publicados. Entonces, cuando un trabajo es publicado, es un trabajo que puede ser citado, es un trabajo serio, es un trabajo que tiene todos los estándares de calidad. Entonces, aquí yo les invito también a que sus investigaciones las publiquen en nuestra revista. Nuestra facultad tiene la revista, la Peruvian Journal of Agronomy, una revista muy buena, y aquí debemos de publicar, ¿no? Y eso es importante porque cuanto más artículos se publiquen en nuestra revista, como son artículos de calidad, entonces la revista cada vez va a ir subiendo de nivel y va a pasar, hoy día está en Latindex, que es es una categoría todavía baja, pero si esto sigue y comienza a haber más publicaciones, más frecuencia de publicaciones, entonces nuestra revista ya va a pasar de Latindex a Cielo, que es una categoría más alta, o sea, es una revista de más calidad. Y si esto sigue, de Cielo ya va a pasar a Scopus. Scopus es pues top, ¿no? Las revistas top del mundo están en la categoría Scopus, ¿no? Inclusive dentro de Scopus hay subcategorías
y uno va escalando, ¿no? Entonces, es como que ahora en la presentación que me hicieron, está ahí indicado que soy investigador registrado en el RENACIT, ¿no? En la categoría Carlos Monge 3, ¿no? Es una categoría. Entonces, antes de eso, hay una categoría que se llama María Rostorowski, tal vez, no sé si lo pronuncio bien, que también tiene, ¿no? María Rostorowski, categoría 3, 2, 1. Y bueno, yo empecé ahí, ¿no? Y después, cada cierto tiempo, te van evaluando. El CONCITEC va viendo, ¿eh? Cuántas publicaciones tiene este investigador, a ver cuántas tesis ha asesorado, en fin, te hacen toda una serie de evaluaciones y van viendo, no, ya él ya no es María Rostorowski 3, tiene que pasar a María Rostorowski 2, y ahí María Rostorowski 1. No, él ya cumple para el otro nivel, que es Carlos Monge, ¿no? Y empieza 3, y luego el 2 y el 1. Pues quien llega a Carlos Monge 1 ya estás en el top, digamos, de los científicos, ¿no? Aquí en el país. Bueno, igual pasa con las revistas. Las revistas también tienen que seguir toda esa carrera, ¿no? Entonces, si quieren saber más sobre esta investigación que les comenté, ahí tienen la referencia. Es libre, pueden entrar a internet, encontrar ahí la página web de la Peruvian Journal of Agronomy y ahí pueden descargar el artículo completo. Y hay varios artículos, ¿no? Bueno, otra investigación muy interesante que la ejecutó Jennifer Hinojosa, también egresada de nuestra universidad, estudiante de la maestría hoy día, es estudiar la susceptibilidad de dos plagas, Cloridia virescens y Spodoptera frugiperda, a un mismo insecticida, el emamectin benzoato. ¿Por qué? Porque en el campo las dos larvas ocurren y a veces hay un buen control y hay momentos en que el control es muy deficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Podría ser resistencia, pero qué raro, ¿no? Si fuera resistencia, el día que falla, en adelante ya va a fallar siempre ese insecticida. Pero no, resulta errático, ¿no? Un mes controla, al otro mes ya no controla. De ahí pasan 2 meses, controla otra vez. De ahí no controla. Y es así, muy errático. Controla, no controla, controla y no controla. Eso no es resistencia. Pues, no es el perfil de un cuadro de resistencia. Entonces algo más está pasando ahí, se están confundiendo las especies y no se sabe qué es lo que tienes en campo, crees que tienes algo, pero es otra especie. Se podría estar confundiendo Cloridia con Spodoptera y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque cuando hicimos los estudios toxicológicos, vean ustedes la CL50 para Cloridia versus la CL50 para Spodoptera frugiperda, la diferencia es abismal. Si yo divido la CL50 de Spodoptera entre la CL50 de Cloridia, me da ese resultado 94 veces. Quiere decir que Spodoptera frugiperda es 94 veces más tolerante que Cloridia virescens. Sin embargo, en la etiqueta de muchos insecticidas se ve que la dosis para controlar Cloridia y Spodoptera es la misma. Entonces eso está mal. Hay un problema y se tendrían que reevaluar las etiquetas, las recomendaciones agronómicas de varios plaguicidas comerciales a base de mamectin benzoato y ver realmente cuál es la dosis de campo que va a controlar Cloridia y cuál es la dosis que va a controlar Spodoptera. No va a ser la misma, no puede ser la misma porque estamos demostrando que las diferencias de susceptibilidad son 94 veces. Bueno, y otro trabajo muy interesante también que lo realizó Doris Wilka, también egresada de nuestra facultad, es estudiando otro acaricida que se llama etoxazol, que es un acaricida recomendado para diferentes cultivos
Pero en este caso queríamos estudiarlo sobre Oligonicus, que es una plaga que ataca el palto, una de las plagas más importantes del palto, y Tetranicus surtice, que es pues una plaga muy polífaga que ataca diferentes cultivos. Pero no nos interesaba saber el control, porque la mortalidad ya es algo conocido. Quisimos estudiar otro efecto que se llama actividad esterilizante. ¿Será posible que el etoxazol pueda esterilizar? ¿Y qué tan importante sería la esterilización, ¿no? En campo. Bueno, aquí están los resultados. Esto es eclosión, o sea, de una cantidad de posturas, ¿qué cantidad llegaron a eclosionar? ¿No? A eclosionar. ¿Qué porcentaje? Entonces, la dosis en mililitros por cilindro, y esta la más alta, la de 60 mililitros por cilindro, es la dosis de etiqueta. A esa dosis de etiqueta decidimos bajarle 10 veces la dosis y bajarle 100 veces, ¿no? Entonces trabajamos con una dosis muy bajita, 100 veces menos que la dosis de etiqueta, otra dosis intermedia que sería 10 veces menos que la dosis de etiqueta y la dosis de etiqueta. Observen ustedes los porcentajes de eclosión. Con la dosis muy bajita, pero también imagínense, 100 veces menos que la dosis de etiqueta, casi todos nacieron, ¿no? 94, 98% de eclosión. O sea, no hay ningún efecto ahí, ¿no? Con la dosis de 6 mililitros por cilindro, que es 10 veces la dosis de etiqueta, prácticamente Oligonicus no nació. Apenas hubo un 2% de eclosión. Pero Tetranicus surtice no le hizo nada. Siguió muy bien, 95% de eclosión. Y la dosis de etiqueta, que es lo que se aplica en los campos, 0% de eclosión en oligonicos. Es decir, jóvenes, un potente efecto esterilizante. A Tetranicus surtice, 69% de eclosión. Es decir, un 31% de posturas no van a eclosionar. Bueno, alguito, no es tan interesante, pues es un porcentaje todavía bajo, pero sí para Oligonicus en el cultivo de palto es digamos, una actividad del etoxazol muy interesante. Porque ¿qué pasa? El etoxazol es un inhibidor de síntesis de quitina. Lo que va a hacer es matar ninfas de la arañita. A los adultos no les hace nada, porque los adultos ya no necesitan quitina, ya pasaron toda su metamorfosis. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a matar, pero va a esterilizar a las hembras. Y las hembras van a colocar huevos estériles, infértiles, y no va a haber progenie. Entonces, es un efecto interesante. Va a haber reproducción debido al efecto esterilizante, ¿no? Y eso es algo que no es normal de estudiar, ¿no? Uno normalmente cuando estudia insecticidas, estudias la mortalidad, ¿no? Muerte, quieres ver insecto muerto, ¿no? O ácaro muerto. Aquí nos fuimos a otra característica que en el campo va a contribuir de manera importante. Bueno, jóvenes, en los ensayos de semicampo vamos a ver los estudios que se están haciendo con Apis mellifera, ¿no? Que está preocupando mucho. Hay un método que es el método de la OSD, ¿no? Un método estándar internacional para estudiar el efecto de los plaguicidas en las abejas. Y es como ven en las imágenes, se requieren túneles, ¿no? Se llaman túneles o podríamos decirle invernaderos, donde se colocan colmenas, ¿no? Es decir, que las abejas no salen, están encerradas en ese lugar donde hay plantas con flores
y ahí se aplica sobre esas plantas el insecticida que se va a estudiar. Y luego se evalúa la mortalidad de las abejas, ¿no? La cantidad de abejas que mueren dentro de estos túneles, y también se tiene que sacar los panales de la colmena para evaluar la mortalidad de larvas, ¿no? Y pupas. Es un trabajo muy complejo, muy difícil de hacer, demanda bastantes recursos. Como pueden ver en esas imágenes, no es una cosa sencilla. Y ahí es solamente un insecticida. Ahora imagínense la cantidad de insecticidas que hay que estudiar, realmente es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hoy día estoy haciendo es justamente investigar y ver métodos alternativos a este método de la OSD que permitan hacer estudios que sean más fáciles, que demanden menos tiempo, menos recurso económico, pero que cumplan con rigor científico, ¿no? Entonces, eso también es importante. La investigación, sobre todo en nuestros países en donde no tenemos recursos, ¿no? Como es nuestro país, tenemos que desarrollar métodos viables con nuestras condiciones, sin perder el rigor científico. Eso es claro, ¿no? Pero no copiar solamente, ¿no? O sea, no se trata de copiar metodologías porque no se podría hacer, ¿no? No por las capacidades. En Perú tenemos muy buenos profesionales, investigadores que pueden hacer eso. El tema es quién va a pagar eso. No hay plata. Las universidades, peor, a la universidad nos andan recortando el presupuesto todo el tiempo. ¿Quién va a financiar estos estudios? ¿La empresa privada? Lo dudo. ¿El Estado? Lo dudo. ¿La universidad? Peor. Bueno, la universidad es parte del Estado, ¿no? Entonces, las investigaciones tienen que buscar esos métodos viables para nuestras condiciones, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y finalmente, jóvenes, los ensayos de campo. ¿También se estudian los plaguicidas en condiciones de campo? Sí. Y aquí les presento otra publicación que también les invito a que la lean porque es muy interesante. Un estudio que se hizo fue el primer estudio de tecnología de aplicación que se hizo en Perú, donde se estudió justamente las características de inclinación de boquilla, o sea, cómo la boquilla va a estar inclinada respecto a la planta, al cultivo, y las tasas de aplicación, ¿no? Cuántos litros de líquido por hectárea es lo ideal en el cultivo del espárrago, que es un cultivo muy difícil de tratar. Como ven ustedes en esa imagen de la izquierda, ese es un cultivo de espárragos, se está aplicando, realmente muy difícil, ¿no? La pulverización no consigue llegar aquí. Este es el lugar más difícil de alcanzar. Aquí para la foto se ha tenido que retirar todo el follaje que había alrededor y aquí pueden ver el segundo brotamiento del espárrago ya dañado, ¿no? Este brote doblado debido al ataque de prodiplosis. Entonces, este es el lugar donde se tiene que llegar. Y miren este campo, denso, mucho follaje, y no llegan las gotas y no hay control. Y eso es uno de los motivos por el cual se falla en el control de prodiplosis en espárrago. Entonces, este método, este trabajo se hizo en condiciones de campo, en un fondo agrícola, en un campo comercial de espárrago, con un pulverizador comercial, como el que ven aquí. Este es un pulverizador montado, de aguilón, con bajantes, ¿no? Esto que ven aquí son bajantes donde hay boquillas también. Dentro del campo se colocó un tubo de PVC forrado en diferentes alturas con una lámina de plástico, ¿no? Que permitía retirar luego y llevar eso al laboratorio para saber pues cuántas partes por millón del plaguicida había llegado a diferentes alturas de este tubo. Este tubo tuvo la función de simular un tallo, ¿no? Un tallo de espárrago. Entonces queríamos ver, bueno, cuánto llegó aquí arriba, cuánto llegó más abajo, cuánto llegó aquí, cuánto llegó en el lugar donde está prodiplosis.
Todo eso se cuantificó, ¿no? Los tratamientos fueron estos: ángulo de 0 grados, o sea, boquilla recta. Este es un bajante y miren la boquilla recta, ¿no? Mirando hacia la planta. Y luego los ángulos de 30 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, en el sentido del desplazamiento del pulverizador. Con 3 volúmenes de aplicación: 600 litros por hectárea, 900 y 1200, ¿no? Entonces, aparte de 800 litros que fue el testigo fue lo que hace el fondo, ¿no? El fondo, ¿qué es lo que hace el fondo? Aplicaba 800 litros por hectárea con boquilla recta, ¿no? De 0 grados. Este es un esquema de la máquina con el aguilón y los bajantes. Y aquí esta es una ampliación para que vean ustedes cómo cada línea de plantas tenía la pulverización que provenía de 3 boquillas en la parte superior y 2 boquillas de un lado, de la parte lateral, y 2 boquillas del otro lado. O sea, aquí en los bajantes habían 2 boquillas acá, son 4 boquillas, más 3 boquillas en la horizontal. Estamos hablando de 7 boquillas por línea, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes el tubo. Este es un esquema cómo estaba el tubo al centro de la planta del espárrago y las diferentes alturas que se evaluaron, ¿no? Desde la más baja, H1, que se evaluó, o sea, una lámina de plástico fue pegada en el tubo entre los 4 y 18 centímetros sobre la superficie del suelo. Y así se fue subiendo la altura hasta llegar a la parte más alta, que fue de 136 a 150 centímetros, ¿no? Y cada lámina de plástico era retirada después de la aplicación y llevada inmediatamente al laboratorio para que cuantifique cuántas partes por millón del plaguicida había llegado a ese lugar. Bueno, y acá están los resultados. Miren, aquí están las partes por millón. Cada color representa una altura, ¿no? La H1, la altura más bajita, es color amarillo, luego le sigue la altura siguiente, es rojo, y así sucesivamente. Pero miren aquí el testigo, o sea, lo que hace el fondo, fue el peor de todos, el peor, ¿no? De todos los demás tratamientos. 800 litros por hectárea, boquilla recta, súper deficiente. Lo máximo que consiguió es 0.2 ppm del plaguicida. En todo, en todo el tubo. O sea, en toda la altura, en todo, sumando todas las alturas, ¿no? Llegó a 0.2 ppm. Mientras que los mejores tratamientos, que fueron estos 3, porque no tuvieron diferencia significativa entre ellos, llegaron a 1.8, entre 1.5 y 1.8 ppm versus 0.2. O sea, la diferencia es abismal. Y lo más interesante, miren la banda amarilla. La banda amarilla, que es justamente el lugar donde más nos importaba, llegar al lugar donde ataca prodiplosis. Este tratamiento de 600 litros por hectárea, 0.2 ppm, solo en ese lugar, de esa primera altura, la más bajita, donde están los brotes, donde están saliendo los brotes del espárrago, que es todo lo que consigue lo que hace el fondo, ¿no? En toda la planta. Aquí solamente esa cantidad la conseguimos solo en la parte baja. Entonces, este experimento demostró lo siguiente, jóvenes, que el ángulo, o sea, el ángulo de inclinación de una boquilla respecto a la planta es muy importante. Mejora enormemente la penetración de gotas en el dosel de la planta, ¿no? Y el otro, ¿y cuál fue ese ángulo? Fue justamente el ángulo 30 grados hacia adelante. O sea, en sentido del desplazamiento de la máquina hacia adelante, 30 grados de inclinación,
se obtuvo la mejor penetración de gotas en la planta. Y la otra conclusión fue que no interesa usar más agua en las aplicaciones. Más agua no mejora. Miren aquí, por ejemplo, en este tratamiento de 0 grados con 600, 900 y 1200. No mejoró. En el siguiente, con 30 grados hacia atrás, 600, 900 y 1200. Bueno, con 600 hubo menos, es cierto. Mejoró con 900, pero fue peor con 1200. Y no tuvieron, entre ellas no hubo diferencia estadística. En la siguiente, 30 grados hacia adelante, los tres fueron iguales, estadísticamente hablando. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Usar 600 o 1200? Definitivamente 600. Es mucho más económica esa aplicación. El avance en campo va a ser más rápido, vas a poder aplicar más hectáreas por día a menor costo y todo eso cuenta, ¿no? Bueno, jóvenes, las conclusiones ahora de esta presentación, ¿no? De esta charla que les acabo de dar es que los plaguicidas son una tecnología que trae grandes beneficios, pero también grandes problemas, ¿no? Y no nos podemos quedar ahí contemplando eso simplemente, sin hacer nada. Debemos inclinar la balanza hacia el lado de los beneficios y reducir los problemas. Y eso solo lo podemos hacer con investigación. Hay que hacer mucha investigación y no, digamos, hacer referencias que no tienen fundamento científico. Entonces, cada vez que alguien les dé información sobre plaguicidas, exíjanle la prueba científica. Eso es muy importante, porque si no, la información no va a ser confiable y más bien va a provocar confusión, va a provocar malos aprendizajes, ¿no? Van a aprender cosas que no son correctas. Entonces, siempre que alguien haga referencia a determinados aspectos, tiene que tener la prueba científica de que eso es así, ¿no? Muy bien. Les agradezco mucho por la paciencia que han tenido para escucharme. Lanzar una pregunta, ¿no? Quería saber hasta qué altura se podría decir que sería lo recomendable para un cultivo, cosa de que disminuya ese porcentaje de deriva en el viento y, bueno, reducir, ¿no? En este caso, de problemáticas en lagos, lagunas o lugares donde están las personas, ¿no? Algo referencial. Correcto, ya. No, muy interesante. Y mira, tu pregunta va muy relacionado a lo que es el manejo agronómico, ¿no? Lamentablemente, a veces el productor piensa que todo lo va a hacer la máquina, ¿no? Yo he visto empresas que han invertido una buena cantidad de dinero en comprarse máquinas muy sofisticadas, máquinas muy grandes, para conseguir lo que tú indicas, ¿no? Llegar a la parte más alta de los árboles. Entonces, yo siempre les digo, es que no todo lo va a hacer la máquina. Hay que entender de que debemos hacer un manejo agronómico de la copa de nuestros árboles, ¿no? Me ha tocado ver plantas de palta, por ejemplo, árboles de palta de 7 metros de altura, 7, 8, 9 metros de altura. Entonces tú ves un árbol de palta de 9 metros de altura y dices, wow, ¿y ahora cómo llego al tercio superior donde tengo querezas, tengo arañita? Y entonces las empresas hacen muchos esfuerzos, se consiguen máquinas muy altas y ahí vienen los problemas, pues, porque cuanto más alto tú haces la aplicación, más riesgo de deriva, porque en la parte más alta va a haber corrientes de viento más fuertes y eso va a terminar llevando la pulverización, o sea, parte de la pulverización a otro lugar, ¿no? Entonces, digamos, en términos prácticos, esto no está escrito en la literatura académica o científica, pero digamos en términos prácticos y para las máquinas que hoy día se disponen, alturas
de entre 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros, máximo 4 metros, creo yo que todavía son factibles de ser tratadas con equipos pulverizadores y manejando el problema de la deriva. Más de 4 metros de altura de un árbol realmente es muy complicado, no va a haber un control eficiente de las plagas y vamos a tener muchos problemas de deriva. Muchas gracias, profesor. Si hubiese alguna pregunta, quizás de alguno de nuestros participantes, sea por Facebook o por el Meet, quizás lo pueden escribir al chat bueno, pedir la palabra para hablar con micro. Estamos atentos ahí. Profesor, no sé si me escuchan. Sí, Dayixa. Sí. Fabiola, sí. Me interesó bastante lo que nos comentó sobre tratamiento con etoxazole para esterilizarlos y me generó la duda de si era alguna forma de control de plaga que se utilizaba acá también en Perú o sobre todo en el extranjero. O sea, la esterilización. Sí. Bueno, lo que pasa, te comento, es que cuando se aplicaba este producto, provocaba un periodo de protección muy prolongado, 3 meses, imagínate. A mí me sorprendió mucho cuando el etoxazol fue lanzado al mercado aquí en nuestro país y veía que digamos, el periodo de protección llegaba hasta los 3 meses. O sea, prácticamente con una sola aplicación de toxazol se sacaba la campaña de pata, digamos, para el caso de la arañita, ¿no? Cuando ningún acaricida conseguía eso. Entonces, fue ahí donde surgió la inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que el etoxazol mata tanto? O sea, la molécula se queda tan estable en la planta y ejerce su efecto tóxico letal sobre los ácaros durante 3 meses. Me parecía bastante difícil de creer eso, ¿no? Pero se veía en la práctica que los tiempos de protección eran muy prolongados. Entonces surgió la inquietud de estudiar más cosas del etoxazol. Y entonces me ocurrió esta idea. Oye, puede ser de que esté ocurriendo otro efecto que no es letal, pero que esté llevando a una reducción drástica de la población y a una prácticamente extinción de los campos. Entonces, hicimos estas pruebas aquí en el país y demostramos que efectivamente había efecto esterilizante. Y eso explicaba por qué el periodo de protección en campo se prolongaba tanto tiempo. Justamente porque no solamente el producto mata ninfas, ¿no? Estados inmaduros, pero también provocaba la esterilización de las hembras adultas y eso en el mediano plazo provocaba una caída estrepitosa de la población y la mantenía ahí abajo por mucho tiempo, hasta que nuevas migraciones de acá. Por cierto, migraciones van a ocurren todo el tiempo, pero como vieron, como viste ahí, Dayixa, en la presentación, inclusive la dosis 10 veces menos del valor de etiqueta, esa dosis tenía un potente efecto esterilizante. Entonces, ¿qué significa eso? Yo aplico ahora el etoxazol y voy a tener un nivel de residuo, digamos, de esa molécula en la planta equivalente o correlacionado a esa dosis de etiqueta, ¿no? Pero en el tiempo, esa cantidad de residuo de toxazol va a ir disminuyendo, ¿no? Porque eso es normal que ocurra, ¿no? Va a haber degradación y va a ir disminuyendo la cantidad de residuo de toxazol en las hojas, digamos, ¿no? En las hojas del árbol. Pero en laboratorio hemos demostrado que inclusive hasta 10 veces menos sigue teniendo un potente efecto esterilizante.
Entonces, en campo también esa cantidad de residuo va a ir disminuyendo y va a disminuir 2 veces, 3 veces, 4 veces y va a seguir teniendo efecto esterilizante. Va a llegar a 10 veces menos el residuo, va a seguir teniendo efecto esterilizante. Y eso explicaría que migraciones que puedan ocurrir luego de la aplicación también van a ser esterilizadas al tener contacto con superficies tratadas con etoxazol, ¿no? Pero la mala noticia de Ayixa es que se está perdiendo eso. Hoy día los productores de palto han visto que ya no está protegiendo 3 meses el etoxazol. Hoy día comenzó a bajar, después a 2 meses, después 1 mes, y es probable que estemos ante un fenómeno de resistencia. Digo, es probable porque todavía no lo hemos estudiado. Entonces ahí habría que hacer un estudio de resistencia de oligonicos al etoxazol para ver si es la resistencia la responsable de que esté disminuyendo la eficacia del etoxazol. Es una molécula muy interesante, pero lamentablemente, jóvenes, eso es lo que pasa. Las moléculas, salen moléculas muy buenas y ahí viene el problema. El productor prácticamente se enamora de esas moléculas, no las quiere cambiar, las usa exclusivamente y es ahí donde las termina arruinando, ¿no? Entonces se van perdiendo herramientas para el control de las plagas. Pareciera que eso es lo que está ocurriendo con el etoxazol. No estoy seguro, habría que hacer el estudio, ¿no? Para demostrar eso. Muchas gracias. Sí. De nada, Dayixa. Y otra cosa que me olvidaba, no es de que es generalizado, ¿ya? Esto que les comento de que está perdiendo eficacia el etoxazol es en algunos valles, no es en todo el país. En algunos valles se está viendo, en algunos fundos, básicamente, se está viendo este problema. Mientras que en otros fundos se sigue manteniendo ese gran periodo de protección. Entonces parece que, porque lo que pasa es que la resistencia es muy, muy localizada, ¿no? En el lugar donde hacen un mal manejo, solamente usan esa molécula, ahí van a tener resistencia. En aquellos lugares donde hacen rotación, no usan tanto esa molécula, no va a haber resistencia. Entonces, habría que hacer un screening, ¿no? Un estudio monitoreando la resistencia en diferentes valles para ver en dónde, en qué valles la arañita está resistente a esta molécula, en qué valles todavía sigue susceptible, ¿no? Algo parecido a lo que les mostré con Spodoptera frugiperda en espárrago. Muchas gracias, doctor Miguel. Hay una consulta más en el chat, pero lo voy a leer. Cristian Cayupe Pozo, él es de la región de Pasco, menciona, en los trabajos de bioensayos, ¿es posible que los extractos vegetales superen en los resultados eficacia a los insecticidas sintéticos, como por ejemplo un NEM o extracto de canela con un etoxazol en el control de la familia Tertanichidae? Gracias. Bueno, sí, es posible. Es posible si es que el etoxazol ha sido muy utilizado y ya tienes un problema de pérdida de susceptibilidad de esa raza al etoxazol. Definitivamente el etoxazol no va a tener el nivel de eficacia que se pretenda, ¿no? Inclusive en bioensayos en laboratorio. Y los extractos pudieran tener un mejor desempeño, ¿no? Básicamente porque los extractos también, lo que pasa es que tienen diferentes ingredientes activos, ¿no? Es una suma de ingredientes activos, entonces, que atacan diferentes procesos biológicos y ahí van a tener, pues, un efecto importante. Va a ser un poco más difícil que se desarrolle resistencia porque estás mezclando una serie de ingredientes con diferentes modos de acción. Entonces, por ese lado es interesante, ¿no? Los extractos. Sin embargo,
hay que entender algo. No todo lo natural es inocuo. Ya, yo quiero que queden con ese mensaje. Hay que tener bastante cuidado con los extractos también. No significa que los extractos sean completamente inocuos. Hay muchas cosas en la naturaleza que son altamente tóxicas. Entre ellas, por ejemplo, les comento un ejemplo que es el azufre. El azufre. No sé si hay varios estudiantes que hayan llevado olericultura y tenían sus parcelas. Y ahí en el huerto, ustedes saben que en el huerto se usa azufre en cantidades industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque el azufre está catalogado como producto para ser usado en agricultura orgánica, porque el azufre es natural, ¿no? Es natural. Bueno, pues les comento, el azufre es uno de los productos naturales más tóxicos para la fauna benéfica. Donde tú aplicas azufre, matas parasitoides, predadores, una serie de organismos benéficos. Es por eso que en los campos agrícolas no se abusa del azufre. El azufre apenas va una vez y nada más. Cuando tú abusas del empleo de azufre, comienzas a tener problemas de resurgencia de plagas porque has diezmado la población de organismos benéficos. Bueno, así como el azufre, también algunos extractos podrían tener un efecto nocivo, ¿no? No todo lo natural es inocuo. Entonces hay que estudiar, hay que hacer estudios, investigar y ver los extractos. Y además, otra cosa, si el extracto es bueno controlando plagas, pero mata lombriz de tierra, despídete de ese extracto, ¿eh? No sirve. Si el extracto mata abejas, puedes ponerlo en el baúl, no sirve. Si el extracto provoca la muerte de Daphnia, Daphnia es un crustáceo que se utiliza mucho en estudios toxicológicos para evaluar el impacto que podría tener un plaguicida en el ambiente. Si mata Daphnia, olvídate, no pasa la prueba, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los extractos. Los extractos pueden tener un buen efecto sobre plagas, pero hay que evaluar su efecto sobre otros organismos que no son plagas, ¿no? Organismos benéficos. Y hoy día hay una gran exigencia, ¿no? Se hacen estudios, como les comenté, en lombriz de tierra, se hacen estudios en abejas, en controladores biológicos, en Daphnia, se hacen estudios en ratas de laboratorio para saber si el producto es tóxico para animales de sangre caliente. Se hacen estudios en peces, ¿no? En peces. Y eso es una de las cosas que también sepultó a la rotenona. Como ustedes saben, la rotenona pues es obtenido del barbasco, una planta utilizado por los nativos para la pesca, ¿no? Entonces la rotenona tiene un potente efecto sobre peces, efecto tóxico. Entonces ni hablar, pues, no se pudo permitir la rotenona, aparte de otros efectos que luego se descubrieron, efectos nocivos sobre la salud de las personas, pero se vio pues que la rotenona, una molécula natural, era extremadamente peligrosa en el ambiente porque provocaba muerte de peces. Entonces, si la aplicación, por mala suerte, la deriva, terminaba llevando la rotenona a un lago o un río o una sequía donde hay vida acuática, el impacto iba a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, puede ser que en eficacia un extracto pueda superar a un químico, pero no nos quedemos solo en eficacia. Se tiene que evaluar el aspecto ambiental. Si el extracto no pasa las pruebas ambientales, no puede seguir su camino. Quedará ahí como, digamos, algo, conocimiento, como parte de la investigación, pero no podría, ¿no? Porque si no, estaría siendo como un químico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues el extracto debería de, más bien,
proteger el ambiente, ¿no? Entonces es una rama muy interesante, hay mucho que investigar y lamentablemente esto de la fiebre, digamos, por las sustancias orgánicas, ¿no? Quitar los químicos y poner los orgánicos, está trayendo problemas hoy día, ¿no? Hoy día se está viendo extractos que están impactando sobre abejas y sobre otros organismos benéficos. Se está encontrando en el mercado extractos que están dejando residuos de sustancias que no están permitidas en el comercio de alimentos. Entonces, no es así nada más. Hay que hacer investigación para poder, digamos, recomendar un extracto, ¿no? Pero creo que ha sido muy enriquecedor cada una de las cosas que hemos tenido hoy. Y ya creo que para finalizar, la última de participación de Cristian Cayupe nos menciona, ¿es correcto aplicar los ingredientes activos de un mismo grupo de modo de acción acuerdo al código IRAC? Porque las tiendas agrícolas ofertan productos con distintos ingredientes, pero pertenecen al mismo grupo, como consecuencia causando la resistencia de los insecticidas. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. La respuesta es categórica, no se puede utilizar moléculas que pertenecen al mismo grupo dentro de la misma clasificación del IRAC, ¿no? Porque estarías rotando apenas moléculas con el mismo modo de acción. Y eso te va a llevar a un problema muy, muy serio que es la resistencia cruzada. Tal vez tú utilizas solo una molécula o la rotas con otra del mismo grupo químico, del mismo modo de acción, y te vas a dar cuenta después de un tiempo que ninguno de las moléculas de ese grupo ya funciona, a pesar de que algunas de esas no las has utilizado, ¿no? De repente solo has rotado entre dos que son de ese grupo y digamos que ese grupo tenga unas 5 moléculas, entonces tú rotas entre dos, provoca resistencia cruzada y esa resistencia cruzada se transfiere a las demás moléculas. Entonces finalmente vas a tener una resistencia generalizada a todo ese grupo, ¿no? Entonces lo recomendable en manejo es trabajar con moléculas de diferente modo de acción, que pertenezcan a grupos distintos, ¿no? A categorías distintas del IRAC, y eso te garantiza que no vas a tener resistencia cruzada, ¿no? Y vas a mantener la susceptibilidad a las moléculas que utilizas en tu programa de rotación. Entonces aquí lo importante es rotación. Tienes que hacer rotación entre diferentes moléculas que pertenecen a grupos distintos con diferentes modos de acción. Eso te va a garantizar mantener la susceptibilidad de todos los, digamos, de la plaga a esa molécula y a las demás, a todas las moléculas involucradas en el programa. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo que nos ha brindado. Estamos muy contentos de que nuestros participantes también estén aquí, ¿no? Hasta esta hora. Y bueno, ya para finalizar todo, quisiéramos que prendan sus cámaras para tomar una foto de recuerdo. Por favor. Y si es que nuestra compañera Victoria nos ayuda en una foto. Sí, Dian, no te preocupes. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Javier Vázquez por estar presente. Invitamos a todos los compañeros que ya prendan su cámara para la foto final. Hemos tenido un largo día, pero igual nos ha gustado todas las ponencias. Cada ponencia ha tenido su historia detrás de los emprendimientos. Igualmente, el profesor nos ha brindado todo su conocimiento en esta área. Muchas gracias nuevamente, profesor. Y esperamos a los chicos que puedan prender su cámara. Muy bien, muchas gracias a todos. Y ya saben, mi mensaje final es: sin ciencia no tenemos futuro. La ciencia es muy importante y bueno,
ya les tocará hacer su tesis en algún momento, ¿no? Entonces, en el área que les guste, claro. En la entomología tiene muchas líneas. Si les agrada mucho el control biológico, excelente, es una línea muy importante. Igual la taxonomía, la biología, el comportamiento y la toxicología igual, ¿no? En cualquier línea que ustedes decidan, va a estar muy bien eso y hay que hacerlo, hay que hacer investigación. Muchas gracias, profesor. Chicos, ya los esperamos para que los demás sigan prendiendo su cámara normal. Nos avisan si ya estamos todos. ¿Me confirman, por favor? Creo que sí. Aunque algunos igual no han podido prender. Pero muchas gracias a todos los que escribieron y los que pudieron quedarse hasta el final. Así que, bueno, voy a proceder ya a tomar la foto final de hoy. Y no se olviden que igual mañana y los próximos días, hasta el sábado, tenemos muchas sorpresas. Y nuevamente muchas gracias, profesor, ingeniero. Ahora sí, voy a contar hasta 3 para poder tomar la foto final. 1, 2, 3. Sonríen. Ya está. Muchas gracias nuevamente. Bien. ¿Algunas palabras finales, ingeniero? Bueno, saludarlos una vez más, ¿no? Y felicitarles por este 13º aniversario. Realmente es algo muy, muy grato ver cómo hay un grupo, un círculo de estudios tan importante, ya se ha hecho institucional, ¿no? Forma parte ya de la Molina, de nuestra querida alma mater. Y siéntanse orgullosos, pertenecen a un grupo académico importante, así nada más, nadie entra a la entomología, muchos estudiantes de agronomía se corren de la entomología, dicen que es muy difícil, pero bueno, qué bien que haya un grupo tan fuerte, tan importante en esta importante área de la agronomía. Siéntanse orgullosos de su alma mater. Nuestra universidad, a pesar de la adversidad, que cada vez tenemos menos recursos, encima la pandemia que nos ha golpeado fuertemente, estamos tratando de salir adelante. Dios mediante, el próximo año nos tenemos que conocer, vernos personalmente en nuestra universidad, en nuestro campus, en nuestras aulas, nuestros laboratorios, en el campo. Hay que aguantar un poquito más, que esta pesadilla ya está pasando y bueno, y nos reencontraremos muy pronto.